Buenas tardes amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Un placer charlar con ustedes en este viernes, un viernes, pues aquí en México un viernes sabroso, un clima no hace calor, hoy no llovió, pero está rica la tarde noche, pues para que hagamos poesía. Y para hacer poesía, pues qué mejor que el invitado que tenemos el día de hoy, este, un escritor cubano que nos va a platicar de su sentir, de su pensar. Vamos a conocerlo un poco más y qué piensa él de la vida y de todo esto a través de la poesía. Él es Frankie de Verona, al que le damos la más cordial de las bienvenidas. Frankie, ¿cómo estás? Oh, pues muy bien, querido amigo. Quiero darte las gracias por esta amable invitación que me has hecho esta noche a compartir con tus seguidores y bueno, tanto los míos también, desde acá, desde la ciudad de Miami. Y bueno, me siento feliz, me siento realmente contento de poder comunicarme con muchas personas en todo el mundo y quiero mandarle un saludo muy cordial a todos los amigos de allá de México, ¿no? Le Ajá. estaba comentando a usted antes de comenzar la entrevista que mi última incursión fuera del país, ¿no? Fue un mes antes casualmente un mes antes de que comenzara esto de la pandemia, ¿no? Y Ajá. estuve en México una semana y de verdad que la pasé extremadamente bien. Yo había estado en el sur de México, pero nunca había estado en el norte, en la parte de la capital, perdón, y Ajá. realmente quedé enamorado de esa ciudad y de todo lo mexicano, ¿no? Así Sí, que la Ciudad de México es una ciudad hermosa, con mucho movimiento. Bueno, vienes de Miami a México, el movimiento es muy parecido, pero sí es una ciudad muy bonita que trae buenos recuerdos. sí, sí, Este, inolvidables. sí, así es, pues qué bueno. Y esperemos pues que regreses pronto, Frankie, que Bueno, sí, regreses sí, sí, la por verdad acá. que me encantaría volver lo antes posible, ¿no? En cuanto se solucione todo este problema de viajar y el Ajá. virus, sí, cómo no, por supuesto, eso está en mi agenda. Oye, y bueno, pues entrando en materia de esta noche, de estos temas, de esta velada, ¿cómo empiezas a escribir? Eh, Porque de repente encontramos cosas tuyas en el Facebook y son cosas muy bonitas, muy padres, muy intensas unas. ¿Cómo empiezas a escribir? Bueno, a ver cómo empiezo a decir. Yo llegué a la poesía por accidente, ¿no? Eh, Viniendo de una familia de escritores, pensadores, yo soy cubano, ¿no? Y mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todo el mundo escribían, y yo era casi como la oveja negra de la familia. Yo nunca apenas había ni leído poesía, ¿no? Me dediqué a Ajá. criar muchachos, pues tengo 4 hijos, etcétera. Y de pronto, por accidente, es como cuando en la mística, en el misticismo se dice que cuando el alumno está listo, ¿no? Aparece el profesor, ¿no? En este caso, quizás yo estaba en el momento preciso en que la poesía llegó a mí por accidente, ¿no? Ajá. Y como siempre digo, la poesía me salvó a mí, salvó mi vida, salvó mi perspectiva de ver la vida y me dio una nueva fruta, un nuevo, un nuevo sentido y una nueva manera de observar lo observado, o sea, Ajá. la vida en sí. Y entonces llegó así, llegó como llegan las cosas, cuando tienen que llegar, ¿no? En su momento preciso, ¿no? Yo diría que yo comencé a escribir por allá por el año muy recientemente, ¿no? En el 2012, a mediados Ajá. del 2012. Y bueno, y de ahí para acá nunca más he parado de escribir. Así que estaba esperándome a la poesía que yo la rescatara o ella me rescatara a mí, ¿no? Nos rescatamos los dos. Ahora es parte de mí, Sí, una parte intrínseca de mí, no puedo prescindir de ella.
Sí, hay como que un denominador que de repente la poesía te empieza, como tú dices, te rescata, ¿no? Te empieza a dar un nuevo sentido a la vida. ¿Eh? ¿Y qué es lo primero o para qué, para quién es lo primero que escribes? ¿O de qué es lo primero que escribes? Bueno, mira, yo había leído alguna que otra poesía, nunca me había entrado dentro de ese mundo poético que existe, que es tan vasto, ¿no? Y yo Ajá, era, bueno, sí, entonces yo comencé escribiendo lo que se llaman reflexiones. Eh, Estaba en un momento crítico de mi vida, donde tenía que escoger por un sendero, por otro sendero, y escogí por el camino cierto, que fue el que la poesía la vi ahí y me tendió las manos, y entonces comencé escribiendo reflexiones, ¿no? ajá, Y bueno, esas reflexiones un poco alocadas, porque yo no sabía escribir realmente. Y bueno, ajá, y como ya existía lo que es Facebook y todas esas cosas, las redes sociales, pues comencé a escribir y lanzar esas reflexiones mías, pero empezaron a gustarle a las personas, ¿no? Y yo dije, wow, qué raro que yo lo que estoy escribiendo, que son cosas que vienen de adentro de mí, le le guste gusta, a las claro, personas, ¿no? Y bueno, le cogí un amor a la poesía que fue, encontré a esta altura de mi vida, porque yo había sido negociante, había tenido empresas, había tareas a la ajá, poesía, pero la poesía fue mi verdadera, encontré en ella mi verdadera pasión. Y a partir de ahí, pues comencé a cogerla en serio, ¿no? Al principio eran ajá, solamente pensamientos y para exorcizar todo lo que yo tenía por dentro. Y entonces, pues, le cogí un amor y una comencé a cogerla en serio como se debe coger, y a estudiarla y a leer y a coger, a buscar mi propia voz, ¿no? Y llegó un momento en que ya sentí que, bueno, hoy día todavía tengo mucho que la persona, el poeta o el escritor o la persona que crea que ya paró, claro, porque lleve varios años escribiendo, es un gran error, porque yo soy de las personas que yo nunca estoy contento con nada de lo que escribo, ¿no? Y me parece que lo que escribo, yo casi vaya, soy un perfeccionista en ese sentido. Lo ajá, que escribo me parece que nunca es suficiente, que siempre puede superarse, ¿no? Y mejorar, claro, entonces mejorar. Y entonces, pues nada, lo cogí en serio, porque la poesía hay que cogerla en serio, al igual que cualquier vestigio de letras que tú quieras incursionar. Y la ajá. cogí en serio y comencé a estudiarla y bueno, hasta el día de hoy que bueno, ya tengo un poco de camino ya caminado y bastante apurado, ¿no? Porque no me alcanza el tiempo como muchos poetas, como Baudelaire, qué sé yo, que empezaron muy jóvenes y han tenido tiempo de que los golpes de la poesía le caigan en la cabeza. Yo he tenido Claro, que darme ajá. los golpes en el camino, ¿no? Y así vamos. Oye, eso que dijiste, que es muy importante, de encontrar tu propia voz, tu propio sentido, ¿no? De hacerlo personal. ¿Es algo que lo logras o es algo que siempre estás en busca de? Mira, yo me siento cómodo en un tipo de poesía que yo he logrado. A ver, cuando yo escribo un poema, eso me lo dicen mucho los fans míos, las personas que me siguen, me dicen, Ajá, cualquier poema, aunque yo le cambie el nombre, saben que es escrito por Frankie de Barona, que porque esto, ajá, por tu firma, tu sello. ya yo encontré mi propia voz. Ahora, Ok, esto no quiere decir que sea la mejor poesía del mundo, quiere decir que es mi propia, la voz que yo he claro, encontrado. A mí siempre me han preguntado en las entrevistas, bueno, ¿cuáles son tus influencias, no? Y yo no quiero sonar, que esto suene como un poco petulante ni nada de eso, porque yo soy un hombre sencillo, ¿no? Pero yo siempre busqué dentro de mí mismo mi esencia, las cosas que yo tenía dentro de mí, esas son las que saco, ¿no? Claro, ajá, las palabras existen y los poetas tienen palabras, algunos se adueñan
de palabras y bueno, no están exentas, las usamos, ¿no? Porque yo he leído poemas que me han encantado y quizás algún día pues, he cogido una palabra de ese poema, como todo el mundo, ¿no? Ajá, Pero sí, claro. yo siempre traté de ser mi propia inspiración, ¿no? Ok, Porque claro. yo escribo a través de lo que ven mis ojos. Yo puedo mirar un poema hacia adentro, hacia mí, pero también miro hacia afuera lo que yo puedo mirar, lo que puedo observar del mundo, ¿no? Y es muy importante que las personas no copien a nadie, ¿no? A mí me han Claro. gustado tantos poetas, pero siempre, no importa que tú seas el mejor o el más malo, eso no estamos discutiendo, estamos hablando de que cuando tú hables, sea genuino, sea de adentro de ti, de que venga de aquí, del plexo solar, de que cuando tú saques un poema, el que lo lea lo toque adentro y diga, bueno, este poema tiene un mensaje y de eso se trata, ¿me entiendes? Sí, claro. Eso es muy, muy importante. ¿Qué te Sí. parece si empezamos escuchando algo de lo que tienes antes de seguir charlando? Ah, bueno, sí. Hoy, en estos días te decía que antes de comenzar la entrevista, la charla, porque esto es una charla entre amigos informal, Sí, estoy claro. un poco filosófico, ¿no? Y la poesía mía tiene una tendencia, quizás con un mensaje siempre metafísico, más allá de lo que la persona puede captar Ajá. a simple modo, ¿no? Y yo escribo muchos poemas que trato de tener un mensaje, aunque algunos parezcan negativos, siempre tienen un mensaje de vida y un mensaje de futuro y de mejor y de un mensaje para ser mejor como ser humano. Y en Sí. estos días, bueno, pues hacia la lluvia, estoy un poco así, ¿no? Pero te Ajá. voy a leer un poema, por ejemplo, que se llama Hay días, Hay casualmente, días. sí, dice Hay días. Hay días en que casi nada importa, ni siquiera cuando vienen en forma de tempestad y cargan con ella el desahucio del invierno. Hay días en que el aire cruje entre los árboles como un presagio, llevándose las hojas gastadas, los misterios, las aves desamparadas, el asombro y los riesgos. O simplemente la noche se desnuda ante nuestros ojos y quisiéramos tener una casa para escapar de ella hacia una puesta del otro lado de los espejos. Hay días en que debemos dejar todo encima de la repisa hasta que sucedan los intentos, tocar algún lugar dentro de nosotros mismos, guardar las escaseces en los colores del aire. Hay días en que las horas son redondas y le temen a la tormenta y no suceden y se retractan en un eco silente y pasan involuntariamente lentos, obsoletos, en un levante del norte que nadie espera, a nadie importa. Y el tiempo se transforma en una tinta derretida en el bosquejo de los cuerpos y nos convertimos en fronteras o tal vez en una isla dentro de otras e inventamos cárceles y barreras donde las longitudes cruzan las latitudes y se vuelven concéntricos submundos. Hay días que no entendemos y sentimos que la vida es un momentáneo juego y no sabemos jugarla. Hasta ahí, este primer poema. Wow. Oye, fantástico. Y es una verdad, ¿no? Y es una verdad como, como cada minuto es una ocasión para cambiar tu vida completamente. Cada Sí, día, cada paso. Y lo increíble es que la poesía, que esto que escribes, el lector lo pueda hacer personal, ¿no? Y lo pueda escuchar y, como decían, pueda crear de tu poema su propia historia. de eso se trata. Yo yo vacío lo que yo tengo dentro de mí y trato de llegar a quien me lee y que esa persona se adueñe de ese poema, ¿no? Y lo haga suyo. Y fíjate, te voy a decir algo rapidito. Una vez yo hice una tertulia con con varios poetas, etcétera. Hicimos un experimento de leer poemas míos. Había como veintitantas personas le pedimos a que cada persona interpretara lo que quería decir cada poema. Y fue una cosa interesantísima porque nadie
interpretaba el poema igual que a la otra persona. Claro, Entonces, claro. cada cual traduce o lleva a su propia experiencia, a su propia vivencia, cada poema, y de eso se trata. Y Claro. además, también, cada lector va escogiendo a su poeta, ¿no? Es- Como que también uno va buscando y dice, mira, ya leí a él, ya leí esto, pero lo que él dice o lo que ella dice me llega en este sentido. Y luego, como tú dices, y como dice tu poema, en estos días hay días que te da tiempo de reflexionar, hay días que son días donde la vida se te pasa tan rápido y hay momentos, y ahorita pues te dio el tiempo de meditar en esos tiempos. sí, por supuesto. Es que, mira, la vida la vida es un regalo. La vida es un regalo que hay que vivirla diariamente y es toda esta momentánea eternidad, como le digo yo, ¿no? Claro. Entonces, si tú vives la vida como si fuera el último, esta es una frase que yo lo tengo en un poema, vivir la vida como si fuera el último crepúsculo. O sea, Ah, ok. hasta las últimas consecuencias hay que llevarla porque estamos de paso y entonces pues hay que vivirla hoy, sentirla hoy, vibrarla hoy y bueno, mañana será otro poema nuevo, ¿me entiendes? Padrísimo. Mañana será otro poema. Muy bien. Sí. Oye, ¿tú dirías que eres de alguna manera el protagonista de tus poesías? Yo pienso, yo pienso, a ver, ¿O solo es una existe, visión? sí, déjame explicarte esto. Hay un axioma que dice, para que exista una acción en algún lugar, tiene que haber un observador y un observado. O sea, Ok. para que exista algo. Entonces, yo miro la vida. Fíjate que estamos en diferentes ángulos. Yo te estoy viendo de un ángulo a ti y me estás viendo tú a mí de otro ángulo. O sea, cada cual ve la vida de cómo la ve, por sus propias experiencias, Ajá. su propio rango de entendimiento. Y entonces, yo siempre sí, yo creo que yo soy el protagonista de mis propios poemas, porque yo no puedo, a ver, yo aprendí, gracias a Dios, a poder escribir como si yo he hecho experimentos donde yo he escrito como si yo fuera otra persona, Ajá. pero eso es una vez que otra, ¿no? En realidad yo soy yo y yo lo que tengo por dentro soy yo y yo soy, todo lo que escribo soy yo. En cada poema soy yo porque no pudiera ser, sería engañarme a mí y engañar a quien me lee. Y muchas personas dicen, no, yo no me veo yo escribo en Ajá. tercera persona, no. No nos engañemos, todo el mundo escribimos lo que sentimos, lo que hemos aprendido. De otra manera, a no ser que tú seas una persona, un super erudito del mundo, que tú puedes captar lo que está pasando ahora en Tanzania o en Groenlandia, pues no, Claro. así nosotros tenemos un cierto rango de entendimiento y ahí es lo que podemos expresar. Y yo expreso quién soy yo. O sea, yo me desnudo entre la poesía. Y eso no quiere decir que no puedas escribir una poesía donde el protagonista es el mar, o es la vida, o es la noche, o es la mujer, ¿no? Claro, el mar a veces soy yo, o soy la noche, Ajá. porque me convierto en todas esas cosas, porque para tú hablarle al mar, tú tienes que convertirte en una gota de agua. Para tú hablar a una mujer, tú tienes que estar dentro de lo que es una mujer, es decir, la noche es ser parte de la noche, o sea, Claro. sí, yo puedo escribirle muy bien a la noche, de hecho tengo poemas hasta de una mosca, ¿eh? Eh, Tú le puedes escribir, yo me puedo meter dentro de una mosca y ser esa mosca, pero a la vez esa mosca soy yo, porque es que somos uno. Ajá. No hay la distancia entre dos personas es esa línea que los une, ¿no? O sea, la distancia es lo que no existe, ¿no? Entonces, cada persona tiene la manera de decir, aunque estés escribiendo salir fuera de tu cuerpo y escribir qué sé yo, una puerta, una Ajá. escalera, una ciudad, en realidad esa ciudad está dentro de ti, porque si no, no pudieras sacarla.
¿entiendes? claro. O sea, esa es parte de lo que yo, de cómo yo veo. Sí, Ajá. Oye, sí, así es, sí, somos los mismos protagonistas de todo. Y tú eres un hombre, un poeta, un escritor de inspiración o de horario. Tú esperas, a ti te llega la inspiración y mira, empiezas a trabajar, o cómo es, o tú dices, no, yo mañana empiezo a sí. escribir lo que sea a las 8 de la mañana. Bueno, yo no soy, yo siendo, a ver, siendo una persona un poco capricornica, porque soy un signo Capricornio, ¿no? Y sin embargo, tengo esa parte como me han dicho, que tengo la luna en Piscis, que por eso me suaviza la parte dura de mi vida, ¿no? Ajá, Pero yo no puedo escribir por horario. Yo no puedo hacer nada en mi vida por horario. Simplemente es cuando me viene la inspiración. Yo no puedo decir, bueno, de 4, eso es engañarme a mí mismo. ajá, 9 de la noche a 4 de la mañana me voy a hacer, eso lo harán quizás las personas que tienen un libro para entregar de una novela, claro, que tienen por ejemplo, yo conozco personas, amistades que son escritores que tienen que entregar una novela en, qué sé yo, un mes o 2 meses y tienen que pasarse horas. Yo no puedo. Yo tengo que escribir cuando me entra a mí, hay algo que se apodera de mí, ¿no? Y yo digo, wow, y yo a veces que escribo cosas que yo ni sé que yo las escribí, porque las escribo como una escritura automática, ¿no? Y yo no puedo tener un horario para nada en mi vida, ni siquiera para el amor, ¿no? O sea, no eso de, bueno, de tal hora a tal hora voy a escribir, después de tal hora a tal hora voy a comer, de tal hora, no, la vida mía no, sí. Yo no ajá, creo que un poeta puede tener esa vida tan compartimentada, ¿no? Porque casi siempre los poetas somos un poco, digamos, dispersos en la mente, ¿no? Y yo no, contestándote la pregunta, yo no puedo escribir, es más, hay gente que escriben de madrugada, yo no puedo escribir de madrugada, o sea, a veces sí, pero más bien yo escribo a cualquier hora del día. ajá, Cuando me vino la inspiración y cuando yo siento que tengo que escribir algo que importa. Por ejemplo, yo escribo casi todos los días, sin embargo, llevo como unos días que yo mismo digo, wow, yo no he escrito nada en estos días, no es como que tengo un poco de vacaciones la la musa, mente. ¿no? Y entonces, que eso es muy raro en mí, porque yo nunca paré de escribir. Sin embargo, llevo unos días que, bueno, por cuestiones X de la vida, ¿no? Tengo Claro, que explicar otras situaciones, etcétera. Pero no, yo no me fijo por horarios, ni por tiempos, ni nada. Puede estar lloviendo, puede estar oscuro, puede ser a la plena luz del día, puedo estar en la playa y escribir un poema de amor, ¿no? Un ejemplo. ajá. Exacto. Así como yo veo la poesía. ¿Y qué es lo que inspira a Frankie? ¿Qué inspira? Bueno, yo comencé a escribir poesía de amor, amorosa y de amor. Para mí el amor es lo más importante, ¿no? Sin embargo, la poesía de amor hay que ser muy cuidadoso porque está muy trillada y se ha Sí, escrito tanto al amor, pero hay que saber escribirle al amor, hay que saber escribir sin ser cursi y sin ser repetitivo en las cosas que todo el mundo hace, ¿no? Yo ajá, comencé escribiéndole al amor porque acuérdense que yo no sabía lo que escribir poesía. Yo empecé a escribir unas catarsis en mi vida que yo necesitaba en aquel momento. Y bueno, empecé a escribir poemas de amor y después dije, no, espera, cuando le fui cogiendo el gusto y la seriedad a la poesía, pues comencé a ver, a salir un poco de adentro de mí y ver la poesía desde afuera, ¿no? ¿Qué es lo que uno escribe? Bueno, la propia experiencia de tu vida es la propia vida. Yo le ajá, escribo a la naturaleza, a la vida, a la muerte, al amor, al tiempo, al diario de vivir, todas esas cosas que nos preocupan y que tenemos que enfrentarnos día a día. Y yo todos los rangos que existan en la vida, hasta la música, ¿no? Yo le escribo, mi musa es la vida. Entonces yo le ajá, escribo a lo que en ese momento, a lo mejor un día paso
y miro hacia la derecha y veo, y me veo un espejo y digo, wow, ese yo no lo conozco, ya, me salió un poema y escribo. O veo un árbol y digo, bueno, escribo un árbol, qué sé yo, depende. En realidad, el poeta es una persona muy sensible, muy Ah, sentimental, claro, ¿no? Si no, no pudieras escribir. Si claro. no, pues, yo soy ingeniero químico, ¿no? Sin embargo, no tiene nada que ver. Esa parte mía de Capricornio cuadrada, yo estudié Ajá, sí, ingeniería claro. química, entonces no tiene nada que ver con la poesía, ¿no? Porque yo soy como dos personas, ¿no? Uno que va con la mano izquierda y el otro que va con la mano derecha, ¿no? Entonces, así como yo veo, ¿no? La poesía y como yo escribo. Bueno, pues vamos a escuchar algo más de la Ah, poesía. ok, bueno, vamos a ver, porque estoy aquí tengo que leerlos acá y quiero que me disculpen un poco porque cuando uno lee del teléfono, no es lo mismo que leerlo. Claro. eh. Mira, este se llama Cristales Empañados. Y, a ver, este se llama Cristales. Yo quiero decirle que tengo un próximo libro, ¿no? Mi cuarto libro, que ya está a punto de salir. Yo lo comenté Ok. hace un momento atrás, que lo estoy haciendo con la editorial New York Press, de Ajá. la que me siento muy honrado de que me hayan escogido porque es una editorial muy prestigiosa del sector Prestigiosa, libero. sí, claro. Y entonces, con nuestra amiga Mar Russo, Más me ruso, que le acaba de mandamos un saludo. un saludo a Mar, que la quiero mucho, es una persona increíble y luchadora Extraordinaria, claro. es grande y va a llegar lejos. Entonces, este poema está en el libro, vamos a buscarlo, en el libro se llama, tiene un nombre raro, pero se llama um, Lejano Cuerpo, el libro, ¿eh? Un poco, la gente no va a entenderlo, pero bueno. Este libro se llama Cristales Empañados. Dice, así, desnudo ante ti, sin atenuantes, cuando nuestras manos atadas crepiten en la bruma, palpen las yescas amontonadas en la implacable oscuridad que nos alcanza. Paremos este ciclo de amarnos en el trayecto y saltemos las vallas entre el viento y la noche y el eco de tu voz deje de ser un pájaro abandonado. La incertidumbre morirá como los nardos secos y las pesadillas que empañan los cristales de una ruta equivocada. Solo en ese instante, la soledad y el miedo ya no serán huertos prohibidos ni ojos perforados por las dudas. Entonces, solo entonces, nos sobrarán las sombras. Hasta ahí llega el poema. Ese poema está en el libro ese libro tiene tres diferentes fases, ¿no? Tiene una fase que le hablo al amor, pero hay otra fase que le hablo a la vida y hay otra fase que le hablo entro dentro de mí y bueno, tiene tres diferentes Ajá. estados del libro. Sí, entonces pues ese libro ya está pronto a salir. Quiero que sepas que acabo de reeditar con nuestra amiga Odalis Interian, que es una poeta cubana y Ajá. tiene muy buena, una poeta excelente y tiene una editorial que se llama Dos Islas y yo he reeditado el tercer libro mío que nunca estuve contento porque yo no estoy contento con nada de lo que escribo y lo acabo de reeditar y ya está en la prueba de Amazon, ya va a salir Ok, próximo semana claro. que viene. El libro se llama Las gaviotas también vuelan en diciembre y Ok. fue mi tercer libro y acaba de ser reeditado con nuevos poemas y unos nuevos bríos y unos cambios que Ajá. le hicimos al libro. También ya está a punto de salir. Todas esas cosas. Oye, hablando de esto, entonces, ¿eres un escritor que lee y relee y vuelve a leer sus poemas antes de terminarlo? ¿O le das la oportunidad al poema, escribes y lo dejas? ¿Cómo es tu proceso de escribir un poema? Bueno, bueno, eh, yo cuando comencé a escribir era muy indisciplinado porque es como cuando hay en el mundo místico, cuando el alumno comienza a aprender, quiere que todo el mundo sepa, quiere enseñarle a todo el mundo lo que ha Claro. aprendido. Y entonces existen ¿cómo se dice?
en el mundo místico existe lo que se llama el antifaz, la capa y la espada, ¿no? O sea, son atributos del místico, ¿no? O Ajá, sea, el antifaz para que nadie sepa que tú eres, la capa para protegerte y la espada para, bueno, son atributos del mundo. Entonces, cuando yo comencé a escribir, era muy desordenado y soltaba todo lo que fuera ya, pero sí aprendí que hay que limpiar los poemas, hay que dejarlos descansar y volverlos a retomar. Y yo los vuelvo a retomar al tiempo. Sin embargo, yo tengo una dualidad ahí. Hay una tendencia de los poetas que dicen que hay que dejar descansar el poema mucho tiempo y retomarlo. Y hay ajá, otros que dicen, bueno, hay que sacar lo que tú tienes de adentro y eso es la esencia que tú eres. Los dos tienen razón y te explico por qué. Cuando tú tienes un poema que te salió del alma y lo vuelves a escribir, reescribir a los 10 meses, ya esa alma no está ahí reflejada. claro, Ya está reflejada tu mente y tu ego. Entonces tú dices, caramba, si cambio este poema no tiene nada que ver con lo que yo estoy sintiendo ahora, porque somos seres que sentimos eternidades momentáneas y ajá, sí, diarias. claro, Entonces yo escribo un poema hoy que no tiene nada que ver conmigo a los 3 o 4 o 5 meses. ajá, Entonces es una dicotomía que yo siento, bueno, lo dejo, no lo dejo, sin embargo hay que arreglarlo, porque uno va aprendiendo a botar la basura, ¿no? ajá, Y no hay, yo creo que no hay mejor editor que uno mismo, porque yo sé cuando sobran ya las palabras, ¿no? Hay veces que yo digo, wow, esta palabra no tiene nada que ver y la quito, ¿no? Pero son cosas menores, pero la esencia del claro, poema no debes de quitarla nunca, porque si no, ya se convierte en una cosa hecha, fabricada, que no tiene nada que ver. O sea, que ajá. es difícil, ¿no? Las dos tendencias son viables y son lógicas, ¿no? Sí, así que así como yo escribo hoy día. Oye, no sé, quisiera suponer que, por ejemplo, hay poemas que escribiste hace mucho tiempo y que los pones en el libro que ahora editas. Y a lo mejor hay poemas que escribes y los mandas a otro libro. ¿Cómo haces? ¿Cómo diseñas, por ejemplo, un libro? Porque desde el título hasta los poemas que crean este libro creo yo, que tienen una conexión, Sí, ¿no? mira, dicen los expertos, dicen los que saben, o Ajá, los críticos, ¿no? Que yo nunca me guío mucho por eso, pero bueno, de vez en cuando hay que escuchar. Yo sé escuchar, aunque al final hago lo que me dé la gana, ¿no? Con mi poesía. claro. Pero hay personas, poetas, que dan hasta cursos de cómo hacer un libro y cómo mandarlo a un concurso. Te Ajá, enseñan que, bueno, el libro hay que tener primero, el título tiene que ver, hoy se buscan títulos rimbombantes y los más, no sé cómo si la palabra estragóticos o ajá, estragóticos, bueno, que hay los títulos más raros del mundo, pero sin embargo, el poema debe tener una continuidad, una redondez, el libro, perdón, el de los libro. poemas que pones debe tener un ritmo, una redondez, quiero decir, que el poema cuando tenga un desarrollo, empiece un desarrollo y un final, y que el libro tenga una concordancia entre los poemas, ¿no? Sin embargo, si tú no puedes tener un libro que todo tenga, yo tengo una amistad que escribe, hace unos libros para concurso increíble porque ella puede hacer un solo poema, dividirlo en 70, ¿no? Y mandarlo así. Ah, Pero hay personas que no, entonces tú puedes dividir el libro en varias secciones, ¿no? Pero sí tiene que tener cierto grado de continuidad. Si quieres, bueno, participar en un concurso y quieres que los expertos digan, wow, lleva una secuencia lógica en la poesía, ¿no? ajá, Eh, Sí, pero también está el poeta como yo, que soy de todas maneras, el que me vaya a criticar, que me critique, y yo escribo como yo crea, ¿no? Y yo escribo un claro, libro, y si el libro, yo pienso que así es como debe estar, pues todo está del cristal con que lo mires y del ángulo donde tú lo mires, claro. sinceramente. Pero sí debe tener un cierto ritmo, continuidad,
que hay un efecto que la persona que lo lea diga, wow, y que todo sea como un poema épico, ¿no? Eso Ajá, del Pío, del Chic Campeador, o hay una poeta cubana que escribe así, ¿no? Es como ella se llama Magari Alabado y escribe un poema que es épico, tiene 700, igual que José Coser, que es otro poeta cubano allá mayor, y ellos escriben como un poema, pero largo, continuo, que es, en un mismo poema te hablan de una cosa y de la otra, pero es ajá, un solo poema. Y eso es también es una cuestión de gusto y de preferencia y de la moda. Ahora está la ajá. moda esa de hacer los poemas, los libros continuos, ¿no? Sí, también. Pero claro, ahora si tú no haces un libro así continuado, que el poema uno tenga que ver con el 2 con el 3 con el 8 con el 20 y con el 15 pues entonces, no sé, le dicen, wow, mira, este poeta le falta continuidad, qué sé yo, siempre existe la crítica Ajá, para practicante. sí. Oye, antes de pasar a lo siguiente, ¿por qué no nos lees otro poema? Ok, sí, vamos a leer este poema, a ver, este es cortico y, y todos tenemos eh, todos los días tenemos que disfrazarnos de un traje distinto, ¿no? Ok, Eh, sí. este poema va a ser bien cortico y se llama Máscaras. Y está en Máscaras. el libro, está en el libro. Dice, nada se salva, ni siquiera la brisa que se aleja en busca de otros rostros. En los espejos que reflejan la otra cara del olvido. El ego echa mano de las máscaras del simulacro, de la falsedad organizada para una buena representación. Solo faltan los aplausos. Hasta Ah, ahí ok. llegué. Sí, O muy sea, bueno. Muy este es un bueno. poema corto, pero que habla de realidad, de las miles, de las muchas máscaras que tenemos que usar en la vida para enfrentarnos unos a los otros y Claro. para, por ejemplo, el ego este que cargamos todos, que por ejemplo, cuando tú me entrevistas y yo estoy hablando contigo, está actuando quién soy yo, pero a la vez el ego a veces que entra y se adueña del momento y nos envuelve, Ajá, ¿no? Pero es parte de nosotros, no podemos prescindir de ello, porque si no tuviéramos ese pequeño ego, los poetas no pudieran escribir, ¿no? Entonces, claro. pues ese poema es así y está en el Es, libro, está en el libro, es Máscara. que se convierte en un pequeño lujo que hay que Es saber un pequeño, utilizar. exacto, exactamente, sí, 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 ¿Sí? exacto. Oye, y hablando de todo esto, ¿qué tan... ¿Eres un escritor que te importa mucho la crítica? A ver, a ver, a ver. Eh, el escritor es, el poeta en este caso es un ser muy sensible, ¿no? Ajá, Sí, sí, a principio, quiero que sepas que el camino mío en la poesía no ha sido fácil. No, no, no ha sido fácil porque, bueno, me reservo, pero no ha sido fácil porque es un camino trillado con ajá, muchos sí, claro. baches y muchos, muchas vueltas que por acá, que por allá, y muchos celos. Es un camino difícil de Ajá, escritores, de poetas y el de cualquier pensador y cualquier persona que tenga un mensaje que decir. sí, claro. Al principio me molestaba cómo una persona sin saber nada, ni haberme leído a mí, podía emitir criterios, pero me he dado cuenta, al pasar del tiempo, vas creando una piel un poco más dura. Sin Ajá, embargo, esa piel hay que tener un poco de cuidado, porque cuando tú te vuelves, tienes una piel que es una armadura, te vuelves esa armadura y te vuelves insensible. claro. Entonces todos somos de una manera o de otra, nos interesa la opinión, porque por eso Sí, escribimos también. claro. Una de las cosas que escribimos es para que nos lean los críticos, ¿no? Y hay Ajá, muchos de ellos que te leen y no quieren dar su brazo a torcer, pero te leen en silencio, ¿no? Y te admiran. Y uno no puede crear esas pieles también tan tersas, tan duras, que no te entre nada, porque entonces no te entra la poesía. Sí, claro. me molestaba antes, pero lo trasciendo. La crítica la trasciendo
y he aprendido a concentrarme en yo mismo y en crear y en escribir y dejar que el mundo allá afuera funcione de la manera que funciona, porque yo no puedo eh, accionar yo no puedo, no está en mi alcance lo que piense fulano o fulana o el crítico X o el poeta tal. Esos son cosas ajenas a nuestro mundo Ajá. y uno tiene que concentrarse en lo que tú eres, escribir tu obra y que bueno, y que pase lo que pase y que el mundo se caiga, pero tú tienes que concentrarte en quien tú eres primero, tener confianza en ti, porque si tú pierdes la confianza en lo que tú escribes y en quién tú eres, no llegas ni siquiera de aquí a la esquina, ¿no? Entonces, Ajá. la crítica es buena porque a mí la crítica me ha empujado. Personas que me han criticado me dan unos Claro. empujes de ego, de eso que yo digo, ah, sí, no, tú vas a Ajá. ver ahora, pero empiezo a mejorar y a mejorar. Y si yo fuera una persona que nadie me hubiera, que todo hubiera sido un país Sí, claro. al país de la felicidad. No hubiera avanzado en lo que uno escribe. También Ajá. está la persona que reniega de tu poesía y a esas personas hay que enseñarle su específico y tú tienes tu manera de escribir y hay que respetártela, ¿no? Así que por ahí que yo trato de, de nada, enfocarme en lo que escribo y al final de cuentas lo que yo escribo es lo único que yo puedo escribir. Yo no puedo escribir igual que Neruda, o igual que Claro. Lorca, o igual que Vallejo, o igual que Guidó, o igual que Borges, o igual que, qué sé yo. Yo tengo que escribir como Frankie de Varona, que es lo que yo conozco. Y Ajá. entonces eh, me ha ayudado mucho la crítica de personas que dicen ser conocedores, ¿no? Me ha ayudado mucho Conocedores, porque claro. me impulsa porque es un reto. Y así es como yo actúo. Oye, ¿y cómo ves al Frankie de Varona de hace 10 años, de hace 15 años, en su escritura? Bueno, ¿Qué le dirías totalmente. a ese joven que escribe? Mira, cuando yo comencé a escribir era una poesía naif, eh, eh, era una poesía del alma, era una poesía de esas que van sin desarmadas, que salen desarmados del Ajá. corazón, ¿no? Hay movimientos que se llaman el movimiento naif. Naif en inglés, si lo tradujera al español, es como una cosa, un movimiento, una poesía, no voy a decir tonta, pero una poesía sencilla, una Simple. poesía sin mucha fanfarria, qué Ajá. sé yo, mucho argumento, ¿no? Y así fue como yo empecé a escribir. Las cosas que yo empecé a escribir, que yo escribía antes, yo no las leo ya. Yo tengo miles de poemas que yo los tengo ahí, yo creo que nunca los voy a mirar porque yo los leo, después que tú vas aprendiendo, es como cuando tú estás Ajá. en el colegio y cuando yo estaba en los primeros años de que yo estaba en la universidad y yo, que vas aprendiendo, vas escalando un poco en el conocimiento y después tú miras para atrás y dices, wow, estas cosas que yo escribía eran demasiado buenas para el Ajá. mundo en que vivo. Claro. Pero ¿verdad? Ya uno va cogiendo su poquito de experiencia, pero me doy cuenta que me faltan siglos. Yo necesito varias vidas para llegar a ser un poeta grande, porque el poeta que crea que ya terminó porque escribió 3 poemas buenos, Sí, claro. ya, eso es nunca. La poesía es eterna y hay que perseguirla. La poesía va delante de uno y uno tiene que ir es como en los sinódromos, ¿no? Que Ajá. están los galgos y le ponen qué sé yo, como en los cómicos, ¿no? Le ponen una carnita adelante y ellos van persiguiendo a la carne. Bueno, la poesía va adelante y tú tienes que perseguirla y hasta que la coges y la haces tuya. Así que hace 15 años yo escribía esa es la palabra, muy naif. Hoy día no, Ajá. ya cambió todo, sí. Porque uno Oye, está, pero ¿no te ha pasado, por ejemplo, que tú escribes un poema y que dices, "Ah, es bueno, está bien, a lo mejor yo me lo... Y de repente alguien te dice, oye, está fantástico aquel poema que tú creías que no te llenaba por completo y que sin embargo despierta algo grande en alguien.
sí, ahí entra, a ver, yo he escrito cosas que yo digo, esto no, y eso explota, y la gente les ha encantado. Yo digo, pero ¿cómo le puede encantar esto? Y les ha encantado y han dicho, ¿qué clase de poema, qué poeta más grande? Yo digo, oh, Ajá, pero es por eso que cada persona, tú puedes escribir algo que a lo mejor a ti no te gustó cuando lo escribiste, y sin embargo muchas personas se identifican. Sin embargo, también me ha ocurrido lo contrario. He escrito poemas que dije, se me cayó, me quedé con el cerebro vacío aquí. Este es un gran ajá, poemazo y la gente no lo entiende, y entonces no tienen el mismo éxito. Yo digo, wow, este poema es bueno ajá, para mí, pero claro, el que lo lea y no lo entiende y no lo lleva a su propia realidad, a su propio mundo, no lo encuentra como yo. Eso es increíble, ¿no? Como usted dice, yo mil veces he escrito poemas que digo, bueno, déjame poner esto. Yo quiero que sepa, yo tengo un grupo de poesía que en Facebook, que yo de vez en cuando pongo poemas, pero yo tengo miles de poemas que nadie los ha visto, son completamente inéditos. Y bueno, de vez en cuando yo tiro algún poema y digo, wow, este poema van a acabar cuando lo lean, y se vuelven un éxito. Y ajá, los otros, que para mí son poemas que son técnicos, que son poemazos, que yo creo son poemazos, la ajá, acogida que tienen es tibia. Eso es, eso es parte de la poesía misma. claro, i- increíble. ¿Por qué no escuchamos otro poema? Otro poema, vamos a ver un poema. Este poema se llama, a ver, En la tierra de nadie. No La sé, me lo tierra de encontré nadie. ahora y me llamó la atención. Lo tengo aquí, dice, en la frente cuecen los rastros del destierro, torcidos como un hábitat en la tierra de nadie, al norte de las consecuencias. Las otroras calles ya no son acaso páramos donde pernocta el desarraigo. Hay una borrasca por llegar, la misma que siempre llega con una daga. Nadie sabe su rumbo, no se dan cuenta, nadie la escucha. Tal parece que el viento ha muerto en las ramblas de la ausencia. Se han repartido las culpas, las grietas. Quizás hubiera sido mejor no abrir los ojos y obviar todo como el que no quiere ver la aridez del simulacro. Los pájaros en su escape hacia donde alcanzan las latitudes dejan sus nidos encima de los postes eléctricos, en la opacidad de la noche, la humedad del silencio, el derrumbe de la esperanza desvanecida al final de los naufragios, quedan grabados como una foto antigua en los arrecifes. Y cuando los abres, solo consigues ser excluido en tu propia existencia, flotando como un crepúsculo, sin los viejos amigos, sin los besos dejados, los edificios tapiados, los sueños atrapados en los huesos en un tiempo ancestral. Y te das cuenta, los caminos ya no llegan a la pasada estación, que tu barrio es solo una idea que solo creíste que existe, que solo creíste fuera, un paisaje lunar en la tierra olvidada del hambre. Eso quizás habla de la tierra cuando uno se va y cuando es un niño y se va, y cuando vuelves ya nada es igual, ¿no? Todo ha Claro, cambiado. la casa grande ya no es tan grande, ¿no? Ya no es tan grande la casa, ni las calles, La ni calle los tan besos, larga ya ni es los, cortita. ni los besos que dejaste detrás de hace Sí, unos días. claro. Entonces, de eso se trata ese poema. Ya te dije que hoy yo estoy un poco así, sentimental, un poco esotérico, un poco filosófico, ¿no? Los poemas que escogí, ¿no? Pero es lo rico de esta poesía, es lo rico, es sabroso. Oye, ¿y alguna vez te has conflictuado con alguna poesía? Que de repente dices, te viene la idea y le escribes y luego dices, es lo que creo, pero no es lo que quiero escribir, o es lo que quise escribir, aunque entras en conflicto con alguna poesía. Sí, muchísimas veces,
porque todo depende de las circunstancias que me rodeen en ese momento. Ajá, Todo depende del estado emocional donde esté. Muchas veces he escrito algo y lo escribo y sé que, perdón, sé que quiero decir algo, pero eso que estoy diciendo no es lo que yo quiero decir. ajá, Entonces entro en contradicción conmigo mismo, porque ajá, sé que tengo que decir y me fajo yo con mi mente. Y quizás en ese momento estoy pasando por un momento X de la existencia y las cosas no fluyen igual. Y entonces, pues, escribo algo que yo sé que no está mal, pero no estoy escribiéndolo como yo deseaba escribirlo, sino como salió. Y ajá. entonces es muy difícil porque después rumeas y quieres volver atrás y volverlo a cambiar y te fajas contigo mismo. Entonces digo, soy yo el que estoy arreglando esto, lo debo dejar así. Y te ves así, se te traba el momento, ¿no? Y la Ajá, poesía. Sí, sí, me ha pasado muchísimas veces. Y a veces que los dejo así, y a veces que empiezo un poema y lo dejo empezado porque me gustó yo hago como, hay un escritor muy grande que a mí me encantaba, que es Jorge Luis Borges, sí, que claro. yo lo admiro. Y él había veces que de una palabra hacía un poema o un escrito, ¿no? A mí me Ajá, pasa lo mismo. Yo a veces que tengo esa palabra, yo le doy la vida del poema y hago alrededor de esa palabra, creo un mundo y le doy existencia y vida a un poema. Pero eso que me dices, a veces que yo digo, bueno, ¿será que me pasa a mí? Pero me doy cuenta que le pasa a todos los escritores, los poetas, esas contradicciones que uno mismo sí, entra con. claro. Sí, sí, que son grandísimas, ¿no? Y son como nubes, hay que dejarlas pasar para Ajá. poder después aprender y volver y retomar. Y después, bueno, ya te digo, he escrito un poema y lo he tenido que cambiar y cuando lo arreglé ya solamente quedó una sola palabra de lo que yo había escrito. Todo lo demás lo he cambiado, ¿no? Todo Porque ya, claro. todo acá depende del estado del estado de conciencia y de ánimo y el momento que estés escribiendo, ¿no? Porque todos los días no son iguales. Si todos los días fueran iguales, fuera muy aburrido el mundo, la vida, ¿no? Entonces, la poesía también. La poesía es como una ola que va en movimiento, ¿no? Y hay que Ajá. tocarla y así, y así. Oye, y hay poesías, por ejemplo, a lo mejor que vienen de una imagen o que vienen de una palabra, como tú dices, pero hay poesías de las que tú tienes que sean un momento de tu vida, que Sí, digas, esta poesía es lo que me pasó aquí con mi hijo fulano, o lo que me sí, pasó aquí, pasa eso en tu poesía. sí, por supuesto. Yo tengo muchos poemas que hablan, por ejemplo, de mi tierra, eh, que son experiencias mías físicas, experiencias mías emocionales, y hablan por ejemplo, yo tengo poemas que tienen que ver con los animales, porque yo Ajá, soy un amante de los animales, y tengo poemas que tienen que ver con todas las facetas de la vida, ¿no? Cada cosa marca quién yo soy, porque en cada poesía que uno escribe, uno deja un sello de una experiencia de quien tú eres. Y sí, claro, yo tengo poesías a mis hijos, yo tengo 3 nietos que les he escrito poesías también a mis hijos, a mi pareja, a mi ajá, novia, por ejemplo, a la pareja que he tenido, yo le he hecho muchas poesías y le he escrito a una mujer muchas poesías, a una mujer X, ajá, a las mujeres que yo he querido en mi vida. Y esas son experiencias que uno tiene, ¿no? claro. Igual que un viaje, ¿no? Por ejemplo, yo fui a Teotihuacán, ¿no? A las pirámides y yo hice una poesía, me inspiré estando ahí arriba en la En pirámide del Teotihuacán, Sol. Siempre me confundo. Teotihuacán, En sí, Teotihuacán. claro. Y bueno, y le escribí una poesía a México y he escrito. Espero que la poesía se comprenda más que el nombre. Sí, sí, la verdad. Mira, eso es un problema que he tenido. Mira que hay veces que he tratado de decir la palabra
y siempre me pasa lo mismo. Quizás, Sí, sí, quizás sí. tengo como A bloqueada todos, a la todos. mente. Ya yo sé que ya sé que me voy a equivocar y lo digo mal, ¿eh? Es una cosa que, esos son esos lapsos de la mente que uno no puede evitarlo. Ajá. Pero sí, yo he estado en México, he estado, qué sé yo, en París. Le he hecho poesía a París, a Madrid. He estado en muchas experiencias que yo he tenido en mi vida increíbles. Un juego de béisbol de mi hijo, que era pelotero, casi llegué a Ah, ganar ok. poesía. Y yo, ¿sabes? Ya le digo, yo tengo poesía a una mosca. Tengo una mosca que se ha hecho hasta amiguita mía. Sé que va a durar 15 días, pero bueno, le he hecho a una mosca, qué sé yo, a una playa, ¿no? Entonces, Ajá. sí, que cada uno va caminando por la vida y va cogiendo poesía de todos lados. Es como la poesía es como una luz que te va alumbrando, ¿no? Y son como cucuyos, ¿no? Nosotros le decimos cucuyo a las cigarras, creo que le dicen Sí, ustedes. sí. Y las vas cogiendo y vas armando y coges unas mariposas por acá y una flor y de ahí salen mil cosas. Entonces, son las experiencias que tú vas teniendo, ¿no? Y de eso se trata la poesía de uno. Si no, Ajá. imagínate, es infinita, es infinita. Por eso uno no puede decir, no, yo soy poesía, la poesía es de aquí, aquí no, la poesía es infinita, siempre hay Claro. una fuente por la que escribir. Ahora yo posiblemente cuando terminemos este programa me pongo y me sale algo relacionado con esto, ¿no? Y es así, somos Oye, seres emocionales. ajá. Y me decía, platicábamos cuando platiqué con Silvia Siller y con Ajá. Manuel Cuautle. A Silvia supongo la conoces, Sí, la conozco, la conocí en New York, sí, en New cómo no. York, sí, claro. Sí, Y sí, Manuel muy, Cuautle es un poeta mexicano, acá del Distrito de la Ciudad de México. sí. Y ellos me decían que tienen un libro de los poemas que no les gustan. ¿Tú tienes algo así? ¿De los poemas de otros poetas o de ellos No, mismos? tuyos, de los tuyos, que decías, estos poemas no me gustaron, y como que Bueno, van juntas haciendo una compilación de poemas que no te gustan. yo no gasto el tiempo en escribir, en tener un libro de los poemas que no me gustan, Bueno, ok. porque me parece que eso es perder un poco, eso es auto flagelarte, ¿no? Porque cuando tú lees algo que no te gusta tuyo y lo pones aquí, 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 haces un libro, lo que vas es te vas a deprimir, vas a salir llorando de ahí, A lo ¿no? mejor lo decían en sentido figurado, ¿no? Sí, Pero bueno, decían, sí, claro, tenemos nuestra colección de metafóricamente, poemas sí. que no, que escribí y que no me acaban Mira, de convencer. yo soy uno de los pocos poetas. Yo he estado en el medio de una tertulia literaria con 100, 200 personas y yo les he dicho, yo soy muy sincero, sobre todo con los primeros libros míos, yo no quiero que nadie los lea, como decía Neruda, ¿no? Borges, que no quería que leyera sus primeros libros, ¿no? Ajá. Porque me parece que yo soy tan orgulloso que me parece que los primeros libros míos eran tan sencillos que yo no quiero que nadie los lea. Yo me he parado en el medio de la gente, las personas se han reído porque digo, yo no quiero que lean mis libros. Yo les voy a decir a ustedes cuándo lean mis libros, ¿no? Y entonces, Ok. y entonces yo tengo miles de poemas que yo los he mirado y cuando los miro digo, Dios, yo pude escribir esto y he escrito otro, digo, oh, Dios mío, cómo yo pude, a ver, qué yo estaba sintiendo, pensando en ¿Qué ese momento. pasaba? Claro. Sí, sí, bueno, sí, yo creo que yo también tuviera un libro así, lo que pasa es bueno, hablando metafóricamente, Sí, claro. sí, todos tenemos, y sí, sí, me imagino que Silvia también, como me dijo, ¿no? Una gran Ajá, sí. persona, la he conocido y he compartido con ella en New York, etcétera, y una gran persona, una gran Ajá. persona. Que también le Pero sí, mandamos un saludo. Oye, ujú. estás en busca del poema, de aquel poema perfecto, fantástico, o no lo estás buscando. El mejor poema del mundo, ¿no? Uno siempre tiene que buscar la perfección. Yo trato de buscar la perfección, aunque no la consiga, trato, ¿eh? Estoy diciendo trato, yo no estoy diciendo que yo la vaya a conseguir. Siempre está la esperanza y está el deseo
y está la energía de lograr el mejor poema del mundo, la Ajá, poesía más bonita del mundo, como la canción de Sabina, la canción más bonita del mundo, ¿no? Siempre uno está en esa búsqueda, en ese afán de un día llegar al cenit de lo que es de tu mismo acervo poético ajá. y escribir lo más, la poesía más grande. Sin embargo, yo creo que siempre va a haber otra que la supere, que sea tú misma, porque yo no, a la vez, si tú, es como, a la vez que tú llegas a escribir lo mejor que tú crees que tú escribiste, se forma en tu mente una transformación que luego de ser positiva, yo diría que no es, que te aguanta en el poder creativo, Claro. moviéndote hacia adelante. Y siempre, yo siempre voy a pensar en escribir la mejor poesía un día. Y si un día la logro escribir, digo, tengo que ir para la otra que la supere. Porque de eso Claro. se trata. Si no te estancas y vas a ser un poeta de a 3 por 2 de a 2 por kilo, como decimos en mi país. O a lo mejor si hoy consigues tu mejor poema, ya mañana ya no tienes nada que escribir. Exacto. Si tú Entonces el consigues poeta tu mejor muere. poema, ya no tienes nada más que decir. Claro. Ya se acabó ya llegaste. Sin embargo, hay poetas que tienen poemas que los distinguen, que por mucho que quieran, por ejemplo, lo de los heraldos negros de Vallejo, qué sé Ajá. yo, hay poemas de Huidobro, que a mí me encanta, ¿no? De Paz, me gusta mucho Octavio Paz. Claro, ajá. Eh, Sin embargo, hay poemas que ellos escriben, los grandes poetas, que los demarcan y los diferencian de los demás poetas de su propia poesía, ¿no? Ajá. Sí, pero el poeta siempre es un infinito de creación. Claro. Y siempre, es que yo a veces que he escrito un poema que yo he dicho, wow, este es el mejor poema que yo he escrito, pero a la semana después, o al mes que viene, escribo otro, digo, no, este no era, no fue el mejor Ahí poema. viene, ahí viene. Ahí viene, o Ahí sea, viene. no, eso es una cosa que yo me imagino que haya personas que digan, sí, 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 yo escribo el poema más grande de la vida y se acabó. Yo no, porque el poema más grande de la vida siempre va a estar lejos siempre me va a estar un paso delante a mí. ¿No? Pues qué bueno que no lo encontramos, ¿verdad? No, no, exacto, así es. Muy bien, de verdad que hemos pasado un momento exquisito, ¿no? Es como que si estuviéramos aquí en la sala de nuestra casa y me gusta la interacción que hemos tenido, de verdad. No, y agradecerte, Frankie, por este rato, esta poesía que nos diste, que extraordinaria. Invitamos a los amigos a que te sigan en tus redes, que te busquen, Frankie de Verona, y que te lean. Y al ratito que salga el libro en Amazon, lo busquemos, lo Sí, tengamos sí, sí. y que lo leamos antes de que nos digas que ese no lo podemos leer. No, sí, yo creo ya que a partir del tercer libro mío, el segundo se podía leer, el primero era el libro que uno quiere que esconderlo y Ajá, bueno, claro. qué sé yo, pero ya desde el tercero y cuarto y ya todo lo que escriba a partir de ahora ya tiene otro peso específico y pienso que ya se puede leer, ¿no? Ok, perfecto. Y ya yo estoy estoy escribiendo otro nuevo que cuando te saque estos dos, estoy ya en el proyecto de escribir otro nuevo y así es una renovación constante, de verdad. Así que nunca, eh, ya pronto yo les avisaré cuando a los amigos Ajá, claro. cuando es que sale el libro y va a haber ciertos lanzamientos y la revista Altazor y hay muchas revistas por ahí que van a tener mis poemas y bueno, ojalá que hubieran tertulias literarias y encuentros literarios con Claro. este problema. Se ha parado, ¿no? Y si no, pues yo estuviera en el mundo entero. Yo he ido con la poesía mía, he estado en México, he estado en Colombia, he estado en España, en París, en la francopoesía, en New York, etcétera. O sea, he tratado
que moverte, claro. de uno, a veces que dicen que uno no es, ¿cómo se dice? En su casa no es, ¿cuál es la palabra? Uno es profeta. No es profeta en su tierra, ¿no? No, uno no es profeta en su tierra. Y No, hay hay que veces que uno buscarle, hay que tiene moverse. sí, sí, hay veces que uno tiene que salir del medio donde está y Así. agrandarse y expandirse, ¿no? Y así me parece que es como uno puede llegar. Oye, pues me da mucho gusto esta charla. Fíjate que México y Cuba a través de la historia, pues han sido muy cercanas, ¿no? En los 50, este, tanto actores como la música, como todo, fueron lazos de comunicación entre México y Cuba. Y hoy qué padre que podemos hacer a través de la poesía, de conocernos, de charlar. De verdad un placer charlar contigo, Frankie. Y de verdad que te digo que ha sido un honor eh, el haber estado compartiendo esta noche contigo y con todos tus seguidores. De verdad que no tengo palabras porque me he sentido extremadamente bien. Quiero que sepas que llevo un par de semanas un poco difíciles en la vida mía por problemas personales, familiares, Ajá. etcétera. Y hoy no ha sido el mejor día, sin embargo, yo estaba un poco preocupado porque hoy yo no me he sentido a cabalidad y cuando empezamos a hablar, que nos miramos, ya yo supe que todo iba a fluir maravillosamente y creo que sí, creo que ha sido una noche linda y ojalá que los amigos que nos estén Lo mirando hayan disfruten, disfrutado. claro. Espero que disfruten y que se repita, ¿eh? Que se repita en algún La momento. próxima ya será aquí en Zacatecas o lo hacemos en Miami con una Será. copita de vino, Será, a exacto. gusto. Me encantaría ir a Zacatecas porque he hablado mucho, ¿no? Me han hablado mucho de Zacatecas y es que México tiene tantos lugares. México Fantásticos. es un lugar, es un país fantástico. Los mexicanos tienen que saber, bueno, los mexicanos lo saben. Es un lugar fantástico, es un pueblo con una historia. Yo me quedo boquiabierto cuando oigo el orgullo que hablan los mexicanos de allá Ajá. y de verdad que tienen una comida, una historia, todo allá es grande todo, ¿no? De verdad. No, sí, claro. Me encanta México. Es más, te voy a decir una cifra. Mi bisabuelo, fueron unos de España para Cuba, pero mi bisabuelo es mexicano, Ah, sí. porque Ah, ok. sí, los padres lo llevaron a México y nació en México y bueno, después fue a Cuba y qué sé yo, pero tengo un bisabuelo mexicano, así que Ya ve, hay muchos lazos tengo ahí un poco de sangre de su país, sí, de mexicanos. mis No, abuelos. pues un honor, mi estimado, un honor. Sí, sí, muchas Muchísimas gracias. gracias, Frankie. Gracias a todos los que nos ven, los que nos verán. Les recuerdo, estamos también en Facebook Live, Josin Ortega, actor. Estamos en Foro 10 Producciones. Estamos en YouTube, youtube.com/diagonal Josin Ortega. Búsquenos, véanos, pónganle like, suscríbanse. Esperamos que disfruten esta y todas las charlas. Todos los viernes, 8 de la noche, hora de México. Hagamos poesía. Gracias, Frankie. Gracias a usted. Y hasta Maravillosa siempre. la noche. Gracias.